Buenos días. A continuación presentaremos la ponencia Tratamiento antitrombótico en el paciente oncológico como ponencia del tercer Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud celebrado en Madrid el 12 y el 13 de septiembre de 2019. Mi nombre es Beatriz Elena Montenegro Puche y trabajo en el Hospital Santa María del Puerto en Cádiz. Los temas que vamos a tratar a continuación serán cardiotoxicidad por fármacos antitumorales, ictus asociado a cáncer, la anticoagulación en pacientes con cáncer y trombosis venosa y finalmente la anticoagulación en pacientes con cáncer y fibrilación auricular. Comenzamos. La cardiotoxicidad por fármacos antitumorales. Con los últimos avances ha aumentado la supervivencia en los pacientes oncológicos, ya sea en el diagnóstico y en su tratamiento. Surge de aquí la toxicidad cardiovascular, que es la causa más frecuente de muerte en pacientes que han superado una neoplasia de mama o linfoma de Hodgkin. El aumento del riesgo cardiovascular de los tratamientos convencionales y los nuevos tratamientos hace que surja la cardio-oncología. Y es que 2/3 de los pacientes oncológicos son añosos, tienen más de 65 años y 30 de ellos además padecen de enfermedades cardiovasculares antes del diagnóstico de la neoplasia. Las complicaciones cardiovasculares derivadas de los tratamientos antitumorales. Hablamos del concepto de cardiotoxicidad y es que esta se entiende habitualmente como la disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca, pero también incluye otras entidades como la enfermedad arterial coronaria, valvulopatías, enfermedades del pericardio, trastornos del ritmo cardíaco, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar y eventos trombóticos arteriales y venosos. Por otra parte, también hay que tener en cuenta las complicaciones según el fármaco y su duración. A la hora de estudiar un paciente con un cáncer activo, hay que realizar una anamnesis, un electrocardiograma y una analítica. Y según la situación de cada paciente habrá que establecer una serie de protocolos. Si el paciente no tiene ningún síntoma cardiovascular, ni neoplasia previa, ni factores de riesgo cardiovasculares y es joven, tiene menos de 65 años, se recomienda un seguimiento clínico con marcadores tumorales, troponina y electros si hay riesgo de prolongación del QT. Por otra parte, si el paciente no tiene síntomas cardiovasculares, ni cáncer previo, ni cardiopatía, pero sí tiene algún factor de riesgo cardiovascular, tipo hipertensión, diabetes o dislipemia, se recomienda de inicio optimizar los factores de riesgo cardiovasculares. Por otra parte, realizar una ecocardiografía basal, analítica con marcadores tumorales, tanto antes como después del ciclo cada 6 meses y realizar electros si igualmente hay riesgo de prolongación del QT. Y ya por último, si el paciente tiene síntomas cardiovasculares, ninguna neoplasia previa, cardiopatía, mal control de factores de riesgo cardiovasculares o alteración del electro y la ecocardiografía o elevación de troponina, se recomienda derivar directamente a la consulta de cardio-oncología para un seguimiento más estrecho. Se entiende como disfunción del ventrículo izquierdo la caída de la fracción de eyección por encima del 10% respecto al basal, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo final inferior al 53%. Generalmente se redondea al 50%. Esto debe confirmarse a las 2-3 semanas con otra ecocardiografía. Hay que tener en cuenta que los pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en torno al 50-55% tienen un riesgo multiplicado por 3 de insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo. Es que los pacientes oncológicos en torno al 40% son hipertensos y eso supone mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y arritmias.
Por otra parte, se ha descrito la enfermedad tromboembólica en más del 20% de los pacientes que padecen cáncer. A continuación hablaremos del cáncer y la fibrilación auricular. Mecanismos por los que está relacionado el riesgo de arritmia en el paciente oncohematológico. Por una parte, las arritmias previas al diagnóstico del cáncer. Por otra, las relacionadas con el propio cáncer. Por otra, la secundaria a la cardiotoxicidad de los fármacos y las relacionadas con el TOH. El desarrollo de una nueva fibrilación auricular. En casos de neoplasias sólidas, las más frecuentes son los cánceres de mama, colon y pulmón. En caso de neoplasia hematológica es más frecuente los pacientes en tratamiento con antraciclinas o que padecen mieloma múltiple y leucemia linfática crónica. El desarrollo de una nueva fibrilación auricular es más frecuente en varones con más de 60 años que padecen hipertensión o cardiopatía isquémica. El riesgo está aumentado por 2 del riesgo tromboembólico, por 6 del riesgo de insuficiencia cardíaca, y a continuación están las recomendaciones generales de las guías de práctica clínica que se ha establecido en consenso con las distintas sociedades, específicamente en pacientes con cáncer activo, que la podéis encontrar en PubMed. En esta gráfica se puede ver cómo claramente hay un patrón de relación establecido entre fibrilación auricular y pacientes con neoplasia, que se aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y tromboembolismo en pacientes con una fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. A continuación hablaremos del ictus asociado a cáncer. Hay una clara relación de causalidad entre cáncer e ictus, entendiendo el cáncer como un factor de riesgo para tromboembolismo arterial. Es mucho más frecuente en los 3 primeros meses del diagnóstico de la neoplasia. Y además esto va relacionado con la agresividad del tumor y el estadio del mismo. Es mucho más agresivo en los pacientes con cáncer de estirpe adenocarcinoma, en concreto pulmón, páncreas y gastrointestinal. Y luego en la parte inferior de la gráfica vemos cómo hay una clara relación entre los eventos con trombosis y el estadio de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas en los pacientes con ictus isquémico y un cáncer activo son similares al resto de la población. No obstante, es frecuente que se presenten en forma de un déficit focal motor, paresia, un trastorno del lenguaje tipo disartria o un defecto campimétrico visual, una hemianopsia. También podemos encontrar un cuadro encefalopático difuso en caso de que sea un ictus que afecte a múltiples territorios. ¿Cómo se manifiestan los mecanismos de trombosis en el cáncer? En concreto es secundario un estado de hipercoagulabilidad. Aquí vemos en esta gráfica cómo se desarrolla toda la cascada de los factores que implican en la formación del trombo. Y es que se han descrito distintos mecanismos por los que el cáncer induce un estado de protrombosis o hipercoagulabilidad. Por un lado, tenemos citocinas como el factor de necrosis tumoral, el TNF, y otras citoquinas proinflamatorias
como las interleuquinas 1 y 6, que liberadas por las células de estirpe macrofágica que interaccionan con células tumorales, provocan una disfunción a nivel del endotelio y convierten la pared del vaso en una superficie trombogénica. Como resultado de esta interacción, también se produce una activación de las plaquetas y factores de la coagulación que contribuyen a ayudar a que se forme el trombo. Por otra parte, además, algunos componentes liberados de las propias células tumorales, como el factor tisular o enzima de la familia cisteína proteasa, particularmente el ácido siálico de la mucina de los adenocarcinomas, tiene un efecto procoagulante. Estas sustancias activan distintos factores de la coagulación y lo que favorece la activación de las plaquetas y las células endoteliales a través de moléculas de adhesión como las selectinas. Aquí vemos distintas formas de presentación de eventos embólicos en los pacientes con cáncer activo, ya sea afectando a múltiples territorios como una encefalopatía difusa, o bien como tromboembolismo venoso o arterial concurrente. Y a continuación vemos las consecuencias de los tratamientos antineoplásicos. Por un lado, los tratamientos como citostático, metotrexato, la lenalidomida o incluso el bevacizumab favorecen el riesgo de ictus isquémicos por la liberación de partículas procoagulantes. Y por otra parte, la radioterapia puede provocar vasculopatía intracraneal o extracraneal que favorezca un desarrollo precoz de arteriosclerosis con el consecuente ictus isquémico. A continuación hablaremos sobre la etiología del ictus. Generalmente el ictus es secundario a un origen arteriotrombótico o cardioembólico en la población general. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de los pacientes con cáncer solo se da este origen en un 25% de los casos. El resto pueden ser lacunar, de etiología infrecuente o indeterminada, que es la más frecuente y que se da en los pacientes con cáncer. Esto es secundario, tiene relación con niveles de dímero D elevados como predictor además de recurrencia, múltiples lesiones isquémicas en diferentes territorios vasculares, una endocarditis trombótica no bacteriana que condicione estos tipos de eventos trombóticos, y luego pues en el caso de estadio avanzado pues se produce mayor tasa de recurrencia y además conlleva o implica un peor pronóstico. El tratamiento del ictus es similar a la población general, aunque hay que individualizar los casos de fibrinolisis. El hecho de tener una neoplasia activa no es criterio de exclusión per se. El tratamiento antitrombótico en ictus criptogenético se recomienda heparina de bajo peso molecular como profilaxis secundaria, y esto viene basado en esta referencia bibliográfica. A continuación hablaremos de la anticoagulación en pacientes con cáncer y trombosis venosa. Es bien sabido que está aumentado el riesgo de trombosis venosa de 4 a 8 veces en los pacientes con cáncer. La sufren entre un 10 y un 20% de ellos. Y además, como hemos dicho antes, es la segunda causa de mortalidad. Muchas veces es la primera manifestación de neoplasia oculta. De hecho, incluso se han realizado estudios para tomar medidas diagnósticas como el PET-TAC en caso de este tipo de
de hallazgos. En la última década, el tratamiento de este tipo de patología ha sido la heparina de bajo peso molecular subcutánea, por reducir el riesgo de recurrencia sin aumentar las complicaciones hemorrágicas mayores. Se recomienda un tratamiento inicial y hasta los 6 meses. Aumentar la dosis en caso de recurrencia o plantear un tratamiento alternativo, y se contempla el uso del filtro de vena cava si está contraindicada la anticoagulación o recurre a pesar de haberlo tratado adecuadamente. Estas son nuestras recomendaciones según las distintas sociedades, la española, europea, americana, sobre el tratamiento de la trombosis. Generalmente todas coinciden en el uso de heparina de bajo peso inicial y a largo plazo, y luego ya pues varía según el resto de escenarios. Los anticoagulantes directos orales como tratamientos de trombosis asociada a cáncer se han estudiado comparándola frente a la heparina y las antivitaminas K en todos estos estudios, bien como análisis de subgrupos en pacientes con cáncer, bien incluyendo solo pacientes con cáncer con los siguientes resultados. Las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia sobre el uso de anticoagulantes directos en pacientes con cáncer y tromboembolismo venoso son: lo primero de todo, individualizar cada caso, individualizar el tratamiento y consensuar la decisión con el enfermo. Después, en segundo lugar, el uso de los anticoagulantes directos orales en pacientes con cáncer y tromboembolismo venoso si el riesgo es bajo de hemorragia y no hay interacciones farmacológicas, están recomendados, aunque en la heparina de bajo peso molecular son alternativas aceptables. Se recomienda el edosaban con una evidencia grado 1 por la NCCN y el rivaroxaban con la evidencia 2A. En tercer lugar, el uso de la heparina de bajo peso molecular en paciente con alto riesgo hemorrágico, incluyendo neoplasia gastrointestinal genitourinaria o con anomalías de la mucosa intestinal, es la recomendación. Aunque se puede plantear el uso de edosaban y rivaroxaban si no hay interacciones farmacológicas. Ahora bien, los estudios en vida real demuestran que hay mayor sangrado en los pacientes con cáncer de estas estirpes, gastrointestinal y genitourinaria, respecto a la heparina bajo peso molecular, que hay menos recurrencia, aunque la mortalidad al final es la misma. A continuación hablaremos de la anticoagulación en pacientes con cáncer y fibrilación auricular. Las guías de fibrilación auricular no distinguen la presencia de cáncer. En el subestudio de la Aristóteles, que es el estudio que se realizó con apixaban, hablan de que hay mayor eficacia y seguridad con el apixaban que con la warfarina, tuvieran los enfermos una neoplasia activa o no. Que hay una reducción significativa de evento combinado de ictus o embolismo sistémico, infarto y muerte en los pacientes con neoplasia activa o sin él, no en caso de que hubiera un cáncer remoto o antiguo. Respecto al subestudio del ENGAGE con edoxaban, se demostró similar eficacia y seguridad en pacientes con cáncer activo, reducción del evento combinado ictus, embolismo sistémico e infarto,
Y luego en los estudios de bases de datos del Market Scan, los pacientes con cáncer e inicio de tratamiento por FA, el sangrado mayor fue similar a warfarina con rivaroxaban y dabigatran y menor con apisaban, con similar incidencia de ictus isquémico. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que haya resultado interesante y muchas gracias por vuestra atención.